34ª sesión, derivadas aerodinámicas y de control concisas, momentos y productos de inercia. En cuanto a las derivadas aerodinámicas y control concisas, no hay mucho que decir. Ya las habíamos presentado durante la 25ª sesión. Bueno, durante esta sesión se vieron las ecuaciones de estado y se vieron como resultado de este proceso las derivadas concisas, que serían representadas por letras minúsculas con el subíndice que indica el comportamiento, es decir, la fuerza en X con respecto a U. Ahora, y en esa misma sesión se vio que existían ecuaciones para encontrar el valor de la derivada concisa, ya sea a partir de las derivadas dimensionales o a partir de las derivadas adimensionales. Y que en caso de utilizar las derivadas adimensionales, estas son para derivadas aerodinámicas y estas son derivadas de control. Y en el caso de las derivadas adimensionales, se consideraba la masa, su forma dimensional como m', y el momento de inercia sobre el eje Y en su forma dimensional. Con respecto al momento de inercia o a los momentos y productos de inercia, hemos hablado de ellos desde que comenzamos el capítulo 4. Asimismo, se establecieron estas ecuaciones, bueno, no se establecieron, Cook las establece o las presenta en su apéndice A2.A2. Estas las aerodinámicas y estas las de control. Nuevamente, esta sería la fórmula para obtener las derivadas a partir de las derivadas dimensionales y esta a partir de derivadas concisas. Como decía, no tiene gran ciencia, son solo simplemente aplicación de fórmulas, no hay nada más que presentar. Sin embargo, en todas estas fórmulas necesitamos conocer los momentos y el producto de inercia XZ, y eso es algo que sí no hemos visto. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Entonces, la clase, más que centrarse en las derivadas concisas, que el día jueves se estarán programando, nos vamos a dedicar a los momentos de inercia. Momentos y productos de inercia. Como sabemos, un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento hasta que una fuerza lo impulsa a cambiar esta condición. Comúnmente hablamos de romper la inercia o mantener la viada. En estos casos tratamos con la inercia lineal, que es aquella fuerza que se opone a que movamos algo y no debemos confundirla con la fuerza de fricción. Asimismo, cuando manejamos un auto estándar, llegamos a frenar con motor. En este caso aprovechamos la inercia del cigüeñal del motor en su movimiento rotativo para ayudar a detener el auto. Cuando se analiza el movimiento rotacional de un cuerpo, el avión, por ejemplo, es de suma importancia conocer los momentos y los productos de inercia. Estos parámetros nos permiten cuantificar la tendencia que tiene un cuerpo a comenzar a girar, a seguir girando o a detener el giro. Entonces, nuestra aeronave tiene movimientos lineales, pero también tiene movimientos angulares. Entonces, ¿qué tan fácil podemos hacer que la aeronave gire o viceversa, o dejarla de hacer girar? Va a depender del momento de inercia o de los productos o del producto de inercia. Para establecer el valor de estos parámetros será importante conocer la posición del centro de masa o centro de gravedad, utilizando las siguientes ecuaciones para su cálculo. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X lo vamos a calcular como 1 sobre la gravedad por la sumatoria del peso por la distancia y elevado al cuadrado más la distancia z elevado al cuadrado más el momento de inercia local. Si se fijan, o tiene implícito un signo de sumatoria y estamos considerando en los 4 casos un subíndice I. De tal manera que para obtener el momento de inercia de toda la aeronave tendremos que considerar todos los componentes
o los componentes principales de la aeronave. Es así que hablamos del peso del componente 1, de la posición Y del componente 1 y de la posición Z del componente 1, así como del momento de inercia con respecto al eje X local del componente 1. Y obviamente habrá que considerar el componente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos los componentes. Obviamente el cálculo de momento de inercia será más preciso entre mayor número de componentes estemos considerando. La ecuación para el momento de inercia con respecto al eje Y es esta que tenemos aquí. Es similar a la anterior, pero ahora considera las distancias en X y las distancias en Z y el momento de inercia local. Entonces, reiterando lo que dice aquí en este membrete, esta distancia es la distancia que hay del centro de masa a el centro de gravedad, del centro de gravedad de la aeronave al centro de masa del elemento 1 o del elemento 2 o del elemento 3 del elemento que estemos tratando, ya sea distancia con respecto al en el eje longitudinal, con respecto al eje lateral o con respecto al eje vertical. Y esta ecuación nos permite obtener el momento de inercia con respecto al eje Z. Pero no solo tenemos momentos de inercia, sino que tenemos productos de inercia. Y esta ecuación representa el producto de inercia de los ejes X y Y. Y básicamente aquí tendríamos el producto, la sumatoria de los productos, peso por distancia en X con distancia Y para el elemento 1 más el producto del elemento 2 y así de todos los elementos. Y el producto de inercia del elemento 1 o del elemento 2 o del elemento 3. El producto de inercia con respecto al eje XZ, al producto de los ejes XZ y el producto de inercia YZ. Ahora, nosotros es importante que recordemos que como trabajamos con una aeronave simétrica, al estar considerando que hay un elemento del igual en el lado izquierdo que en el lado derecho, entonces la distancia Y se va a cancelar y por eso desaparece este momento. Y lo mismo pasaría con respecto a esta ecuación, ya que Y va a ser 0 y entonces vamos a considerar que este elemento desaparece. Como Y no está implicada en esta ecuación, entonces el elemento no desaparece. Ya esto ya lo habíamos considerado cuando hablábamos de las aeronaves simétricas, que son prácticamente el total de todas las aeronaves, salvo algunas excepciones como la que presentaba anteriormente. Todas las aeronaves son simétricas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, creo que no. Muy bien. Nada más es importante reiterar que los elementos sólidos no van a considerar o no se les va a considerar un momento de inercia o un producto de inercia local, pero los elementos móviles, como podría ser el motor, básicamente los motores, no me viene a la mente algún otro dispositivo que tenga un movimiento interno y que podría tener un momento de inercia interno. Entonces, los motores, ya sea alternativo o rotativo, van a tener su propio momento de inercia. Si nosotros lo separamos, la hélice también tendría su propio momento de inercia. Y su momento y su producto de inercia, y habría que considerarlos en esa situación. O por separado, y serían estos elementos que estamos sumando o agregando a la sumatoria. Observe que el momento o producto de inercia de cada elemento del sistema es cero si este elemento es un sólido o no cuenta con partes móviles. Esto no es aplicable para los motores de una aeronave a menos de que se trate de cohetes o estratorreactores. Estos motores no tienen movimiento. Para el caso de una aeronave convencional, el procedimiento se puede resumir en una tabla como la siguiente, una vez que se conoce la posición del centro de gravedad. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos manejando a grosso modo a la derecha y a la izquierda.
Habría que, en un procedimiento más detallado, ver qué componentes tengo en el ala derecha y qué componentes tengo en el ala izquierda. Normalmente debe haber una simetría entre estos componentes. Ojo, pudiera haber un componente que está en el ala derecha y que no está en el ala izquierda, pero eso sería muy, pero muy raro. Empenaje horizontal derecho y empenaje horizontal izquierdo, empenaje vertical, fuselaje delantero y fuselaje trasero. En este sentido, también, como esto es muy a grosso modo, estamos considerando el fuselaje como un todo, pero y nada más lo subdividimos en la mitad del fuselaje por delante del centro de gravedad y la mitad del fuselaje por detrás del centro de gravedad. Pero habría que considerar todos los elementos que están causando peso y ya nada más podríamos considerar esto con respecto a la estructura delantera del fuselaje y la estructura trasera del fuselaje. En este caso, como esta imagen se sacó para el caso del planeador, estamos hablando de un sujetador y de un contrapeso. Entonces, para cada elemento estamos teniendo un peso, una posición longitudinal, una posición vertical y una posición lateral. Entonces, en el caso del ala, la posición lateral sería a la derecha punto 125 y a la izquierda menos punto 125. Empenaje horizontal derecho punto 0,466, empenaje horizontal izquierdo menos punto 0,466. Y todos los demás elementos, la posición es 0. De tal manera que entonces habrá que obtener el momento longitudinal, básicamente a partir de esta ecuación, es decir, el producto, el momento vertical, el momento lateral, y una vez que obtenemos el momento, llevar a cabo la sumatoria, que sería esta la representación de la sumatoria, y dividir entre la gravedad, y eso nos permitiría obtener el momento de inercia. En el caso del producto de inercia, sería obviamente con esta ecuación, y también después de realizar todos los productos, haríamos la sumatoria, y eso y dividiríamos entre la gravedad, y nos permite obtener el valor del momento de inercia. ¿Alguna pregunta? Longitudinal es X, ¿verdad? Vertical Z y Longitudinal lateral es Y. X, lateral Y y vertical Z. Ok. Ok, entonces vamos al ejercicio del día de hoy. Con base en los siguientes pesos y brazos de palanca, longitudinales, distancia al datum, verticales, distancia a la línea de agua y laterales, distancia al plano de simetría. Determine la posición del centro de gravedad longitudinal y verticalmente. Para ello, utilice las ecuaciones y repita los procedimientos vistos durante la 20ª sesión. Entonces, lo primero que van a hacer es establecer la posición del centro de gravedad para todos estos de la aeronave, considerando todos estos elementos. Entonces, tenemos una serie de 12 elementos, a la derecha, a la izquierda, empenaje horizontal derecho, empenaje horizontal izquierdo, empenaje vertical, fuselaje, tren principal, tren de nariz, sistema de comunicaciones, aviónica, motor derecho y motor izquierdo. Para cada uno de ellos se está indicando un peso y para cada uno de ellos se está indicando una posición longitudinal, pero en este caso la posición longitudinal es con respecto al datum. Recordamos que el datum es el punto más delantero de la aeronave. Asimismo, se está indicando una posición vertical con respecto a la línea de agua, que es la parte más baja de la aeronave. Y se está indicando la posición lateral con respecto al plano de simetría. Por ello, todos estos elementos no consideran una distancia, porque básicamente están sobre el centro. Una vez establecida la posición del centro de gravedad, determine los momentos y productos de inercia de la aeronave. Considere despreciable los momentos y productos de inercia individuales de los motores. Es decir, de esta lista de elementos, los únicos que producirían momentos y producto de inercia locales serían los motores, pero por ahora los vamos a considerar despreciables. Como evidencia de su participación en esta sesión, indique en plataforma los valores solicitados.
A, la posición longitudinal del centro de gravedad, y B, la posición vertical del centro de gravedad. C, el momento de inercia con respecto al eje X, el momento de inercia con respecto al eje Y, el momento de inercia con respecto al eje Z, y F, el producto de inercia con respecto a los ejes X y Z. El tiempo estimado para realizar la actividad es de 30 minutos. ¿Alguna pregunta? Entonces, en plataforma, la actividad en este caso es también de tipo examen. Aquí se presentan nuevamente los datos en cuanto a peso y posiciones longitudinales. Recuerden que estas son con respecto al datum, estos con respecto a la línea de aguas y este con respecto al plano de simetría. Lo que van a encontrar ustedes en cuanto puedan acceder es un espacio para asignar el valor de la posición longitudinal del centro de gravedad, un espacio para indicar el valor de la posición vertical del centro de gravedad, un espacio para indicar el valor del momento de inercia con respecto al eje X, para indicar el valor del momento de inercia con respecto al eje Y, para indicar el momento de inercia con respecto al eje Z, y un espacio para indicar el valor del producto de inercia con respecto a los ejes X, Z. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Muy bien, pues adelante.